Y bien, queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es abrir los ojos y ver que el Señor nos ama y nos da la oportunidad de salir a trabajar, de ver a nuestra familia, ir a dejar a los hijos al colegio, en fin, hacer muchas cosas. A lo largo de esta semana pasarán muchas cosas. Te verás tentado tal vez por el mal, pero si tienes fe en el Señor, verdaderamente las cosas no serán así y serás victorioso a lo largo de toda esta semana. El Evangelio de ahora nos trae una serie de parábolas cortas, pero con un gran mensaje cada una de ellas. Pongamos atención para que lo entendamos, porque el Evangelio está tomado de San Mateo del capítulo 10, versículos del 34 al 11 y el 1 también. Escuchémoslo con atención. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la quiera perder por mí, la salvará. Quien los reciba a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de decir estas instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este evangelio de este día lunes 14 de julio y encontramos en él una serie de contradicciones, podríamos decirlo así, pero sin embargo Dios no quiere que caigamos en la duda de este evangelio, pero sí que seamos claros, porque nos veremos en situaciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros no hemos discutido con la esposa o el esposo? ¿Cuántos de nosotros no discutimos con nuestros hijos porque a veces no nos quieren acompañar a la misa y nosotros queremos que vayan? ¿Cuántos de nosotros no hemos discutido con algún hermano de sangre o algún hermano de la iglesia? El Señor habla que no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Pero es que verdaderamente, hermanos y hermanas, la verdadera paz es Él. Él es la paz. Él es el único que nos puede dar tranquilidad ante todas aquellas situaciones que nos pueden tener desesperados, ante aquella situación desesperante porque la economía no está bien en el hogar, porque no tenemos trabajo, porque a veces las cosas no nos salen bien como nosotros queremos. Pero si buscamos a Jesús, si dejamos que Dios nos oriente, encontraremos la paz. Porque la guerra empieza internamente, con nosotros empieza la guerra. Hoy en la mañana, temprano, me llamaba una tía, me decía: hijo, vení porque tengo un problema aquí. Y le dije yo: ya voy a llegar, tía. Y simplemente era una discusión por una situación que no valía la pena discutir. Pero como dicen por ahí, para que una discusión inicie se necesitan dos. Pero también uno puede iniciar una discusión interna, una discusión
porque las cosas no te están saliendo bien, hermano y hermana. Y yo siempre he dicho que cuando las cosas a alguien no le salen bien y siempre se anda quejando que mira que yo no pude hacer esto, que yo quise hacer esto, que no me salió nada de esto, de lo que esperaba, que ya perdí dinero, que invertí en esto porque me dijeron invertí, ahí te va a ir bien y no me salió bien, y ya esa situación lo tiene desesperado. Allí es donde está la guerra interna de la que nos está hablando aquí el Señor. Y allí es donde empezamos a discutir y creemos que los demás son nuestros enemigos. Y de cualquier cosita, hermanos, discutimos. Y pasa en las comunidades, y pasa en los ministerios, y pasa dentro de la iglesia también. Ya no se diga en el trabajo, con algún compañero de trabajo, con el propio jefe, o incluso los que somos independientes. A veces no andamos tranquilos porque no nos salió bien lo que queríamos hacer. Y nos dicen una cosa y ¡pum!, encendemos como fosforitos, como dicen por ahí, estamos calientes, ya molestos. Tenemos, hermanos y hermanas, que aprender a buscar esa paz interior que tanto necesitamos. Esa paz que no nos haga caer en las tentaciones de decir una palabra que puede ofender al hermano o a la hermana, de decir una palabra que puede ser que después te arrepientas de ellas. La guerra es interna, así empiezan las guerras. ¿O cómo creen que empiezan las guerras en los países? Empiezan porque a alguien no le gustó algo y empiezan a meter cizaña, como decimos acá. Empezamos a manipular a otros para que no ayuden, para que no colaboren, y nos volvemos esa persona que al final ella misma se está haciendo daño. Porque cuando tú tienes ese comportamiento, hermano y hermana, de soberbia, de ira, de rencor, eres tú el que te estás haciendo daño. La iglesia no va a parar porque un hermano o una hermana se retira de la iglesia, porque no le cae bien el coordinador del ministerio o de la comunidad, o el sacerdote no le cae bien, porque siempre que habla, como que a mí me está diciendo las cosas. Y es que a veces, hermanos y hermanas, el Evangelio nos habla directamente. El Evangelio nos dice a nosotros, mira, esto estás haciendo mal. Te estás alejando por cosas que no hay necesidad por qué alejarte de la iglesia. No hay por qué pelear por esas situaciones. No crean, dice la palabra del Señor, que he venido a traer la paz, sino la guerra. Y pone ahí a familiares con familiares, porque ya se los explicaba. Pero también dice la palabra del Señor, el que busque salvar su vida la perderá. Quienes lo reciban a ustedes me reciben a mí también. Cuando recibimos a aquel hermano, recibimos a Dios también. Y lo notamos en la evangelización que tuvimos allí en la comunidad Santa Cristina. Cuánta gente nos recibió, independientemente que no eran evangélicos, no eran cristianos, por decirlo así, eran de otra iglesia, de los hermanos separados, como les dicen. A mí no me gusta utilizar frases así porque para mí todos son mis hermanos. Porque tenemos un solo Padre que es Dios. Que algunos no lo quieren ver así, es otra cosa. Pero somos hermanos. Entonces, mucha gente nos recibió y nos atendió muy amablemente. En las diferentes comunidades anduvimos en la Divina Providencia, en la Transfiguración, hoy en la Santa Cristina y vamos para otra. Gracias a Dios nos han recibido, nos han abierto las puertas y hemos podido hablar de las maravillas que Dios ha hecho en las vidas de nosotros. Ayer finalizó el retiro de mujeres de Emaús, del Oratorio San José, y anteriormente el de hombres. Y para que vean cómo es el Señor, muchas mujeres y hombres que antes pertenecían a otras iglesias, que no eran católicas, hoy han vuelto. Pues el Señor les ha llamado y les ha dicho, mira, aquí es tu casa, no en otro lado. Porque a veces por otro lado nos manipulan y por eso empieza la discordia
y empiezan los pleitos de que esta iglesia es mejor, que aquí es mejor que la católica no es buena, y los otros diciendo que las evangélicas están equivocados, y empiezan a discutir por cosas innecesarias. Pues tenemos un solo Dios, un solo Padre Celestial. Que alguien nos haga creer que es diferente, esa es otra cosa. Pero solo es un solo Dios el que nos ama a nosotros. El que reciba a un profeta recibirá recompensa de profeta. El que reciba también a un justo recibirá una recompensa justa. Hermanos y hermanas, el Señor nos ama por igual. Él no tiene preferencia. Lamentablemente a nosotros a veces creemos que quiere más a otros que a mí, porque el otro está mejor económicamente, o porque el otro le va bien y yo que estoy en la iglesia desde a días no me va bien. Pues entonces hay que examinarse, hermano. Hermana, tal vez tu carácter, tu forma de ser no es el adecuado ante los hermanos. Tal vez las cosas las estás haciendo de una forma diferente a lo que Dios quiere. Hermosas alabanzas que se está escuchando al final. Esa alabanza me encanta, porque yo le pido al Señor que me lleve a donde otros, que igual que mi persona no conocían la palabra del Señor, para que la conozcan y vean de que hay cosas mejores de este lado de la vida, con la mano, tomado de la mano de Dios y dejando que Él nos guíe, habrán cosas mejores. Seamos pues dóciles como las ovejas, pero astutos como la serpiente. No nos dejemos engañar, no dejemos que el vicio nos arrastre. Detengámonos, hermanos y hermanas, ya muchos pasan de los 50 años y quieren seguir viviendo como que si tuvieran todavía de 22, 23, que sus padres los mantenían. Otros creen que porque trabajan tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Dios no les va a prohibir nada, hermanos y hermanas. Dios no los va a detener a nadie, ni a mí ni a ustedes. Pero eso sí, llegará el momento donde vas a tener que decidir si estás con Dios o seguís en el camino equivocado. Cuando venga la enfermedad, cuando vengan las dolencias, vas a clamarle a Dios y a pedirle que te ayude. Y Dios te va a escuchar. Tal vez no te va a sanar, pero te va a tratar de restaurar internamente. Oremos pues por aquellos enfermos, por los que no tienen trabajo, por el alma y el eterno descanso de aquellos que ya no están con nosotros, por ese Papa León, nuestro obispo Fabio Colindres y nuestra querida fraternidad, por los sacerdotes que andan por todo el mundo llevando un mensaje de paz y de amor. Pidámosle al Señor por aquellos enfermos también que están en diferentes lugares, los privados de libertad. Pidámosle a Dios que sea Él nuestra luz, nuestra orientación, y que sepa que somos sus hijos y que necesitamos de Él. Aún cuando creamos que estamos bien, orémosle al Señor, pidámosle por otros, pues, por otros que están peor que nosotros. Pidámosle al Señor. Seamos buenos hijos de Dios y no nos alejemos de Él. Al contrario, acerquémonos. Que tengan una excelente semana y un buen lunes. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Paz y bien.